El día martes se reúne con el ministro del Interior, digamos, para plantear, ¿no? Conjuntamente las primeras acciones en estos dos ministerios que si bien no están de la mano, pero son complementarios, sí, claro, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que se plantea eso? ¿Qué posibilidades hay? Mira, porque además hay dos miradas distintas. Claro, Correo lo hizo hoy día, ¿no? Que desentonan. Así es, o sea, Marisol Perestello dice, vamos a descongestionar las cárceles, sí, claro, ¿no? Porque están sobrepobladas. En el caso de Basombrí dice, vamos a hacer rigurosos, fuertes medidas. Halcón y Paloma. Así es. Son dos caras de la misma moneda. Porque el trabajo del ministro del Interior es detener a los delincuentes y meterlos presos. Y mi trabajo es asegurarme que esos presos peligrosos, reincidentes, estén seguros, vigilados y que la cárcel no se convierta en el lugar donde diseñan las extorsiones o los actos delictivos. Y eso no lo puedes hacer con un penal que tiene capacidad para 30 y tantos mil y tiene 80.000 presos. Hacinamiento. Absoluto, 140%. Nuevas cárceles. Entonces, no solamente eso. Por eso es que no se entienda que no hay una coordinación, al contrario. Seguridad y sistema penitenciario van de la mano. Es en las cárceles donde tú tienes que asegurar reinserción y el que no está listo para reinsertarse se tendrá que quedar preso, ¿no? Lo que tú no puedes hacer es establecer un sistema de beneficios penitenciarios que ponga en riesgo al país. O sea, si una persona no está lista para salir a la calle, no sale, independientemente de qué delito haya cometido. Pero para eso tienes que aplicar progresividad en ambos casos. Al más peligroso, más pena. Al menos peligroso, oportunidades, en fin, trabajo, estudio. Lo primero, ¿qué se va a hacer? Los bloqueadores están, yo he participado más como congresista en todo el proceso de implementación en Castro Castro, pero tú tienes que bloquear en primer lugar al 100%, porque necesitas un 1%. No te interesa el 80, el 90, no sino sirve, el 100%. No sirve. Buscan el punto. Claro. Exactamente, buscas el ángulo y ellos identifican inmediatamente cuál es ese lugar. Claro. Primero, eliminar todo tipo de corrupción, ¿no? No solamente en penales, sino en general es uno de los objetivos y las facultades delegadas que vamos a solicitar. De hecho, son en materia de seguridad y de corrupción en el tema de justicia y en todo el tema de saneamiento e inversión que tiene que ver con empleo directamente, también hay una participación por el tema de derechos humanos. ¿Ya han analizado ya la buena de Proinversión sobre el tema de los celulares? Tanto la empresa que ganó bloqueadores y grilletes es la misma, hay ahí un cambio que tenemos que revisar, pero en bloqueadores no se ha cumplido al 100% los plazos, así que lo primero que tenemos que hacer es... Están en falta. Hay que pero revisar ese contrato de las facilidades facilidades de INPE. INPE. Y dice que INPE no los dejaba trabajar. Sí. Nosotros vamos a revisar cuáles son los problemas que se han presentado en la implementación de los bloqueadores, acompañar el proceso, bloquear al 100%, donde no se pueda bloquear al 100% hay que tomar otro tipo de medidas, pero tú tienes que asegurarte que las llamadas que salgan de los penales sean llamadas vigiladas. Ellos se quejaban de que también las empresas privadas decían que no querían retirar las antenas porque atendían a los vecinos. Sí, claro. Por eso hay que encontrar y los medidas. Dentro de esta empresa también, ¿no? Los grilletes... Colombianos creo que son, ¿no? 5 años ha pasado desde que esto se aprobó y se implementó. Aurelio Pastor y de la época de García. Y eso es una solución práctica para penas que no significan un riesgo para el país. Por ejemplo, el tema de pensión de alimentos, ¿no? O sea, porque que una persona que le dé alimentos a sus hijos o a su mujer esté preso no contribuye ni a que el penal tenga el número de presos que necesita, ni a que la esposa y el hijo... Un entero del penal de Ancón con gente... Es una barbaridad. Claro, es una tontería. Lo que no significa que no tengamos que sancionar al padre que no pasa alimentos. No con prisión efectiva. Exactamente, o sea, hay alternativas, incluso hay trabajo comunitario que tampoco se ha implementado correctamente, pero te respondo a la pregunta anterior. Tú tienes que implementar un conjunto de medidas, hacer penales. Hay megapenales, hay expedientes que ya están hechos, que vamos a revisar. Corregir el problema de San Jorge, que ya regresó a bienes nacionales y finalmente nos quedamos sin penal, los mandamos a Huacho y a Ica y finalmente... ¿Se reabre San Jorge? Pero es que San Jorge como San Jorge ya no pertenece al INPE ni a Justicia, pertenece a bienes nacionales. Claro. Yo lo recuperaría para medio libre, que debiera de ser en esos servicios... O sea, semilibertad. Sí, parcialmente privatizado, ¿no? Porque ahí ya se aprobó el decreto para privatización, hay que ver qué se privatiza y qué no se privatiza. Por ejemplo, la seguridad interna no debiera privatizarse, porque evidentemente el Estado no pierde responsabilidad. ¿Qué podría privatizarse? Algunos servicios alternativos, por ejemplo, el control de exteriores, algunos sistemas de vigilancia, pero no el funcionamiento los de la alimentos, cárcel. no debiera. No, el interno no puedes. Creo que en Chile tampoco llegaron a eso. Vamos a revisar, yo creo que medio libre, políticas de resocialización, por ejemplo, sí se puede hacer, obviamente con indicadores y en la medida en que sea menos costoso para el Estado y más eficiente. Yo le preguntaba, porque en la época de Guiguren ya estaba listo una privatización de una cárcel española. ¿Y qué pasó? Y eso quedó ahí. Tenemos que revisar ese hecho frustrado y también el tema de San Jorge. ¿Al Estado cuánto le cuesta por preso? Hay estimados, mira, yo no te puedo dar hoy el dato exacto porque no quiero inventármelo, pero lo que sí sé decirte es que es poco y está mal administrado.
y que la realidad es que penales con 130% de hacinamiento no son seguros. Ahora hay otra Se genera una lógica interna dentro del penal, este lenguaje canero, esta, digamos, complacencia de parte del Estado, incapacidad de los funcionarios del INPE por factor numérico de controlar el penal. Entonces hay códigos y Pero reglas hay espacio en internas, unos penales para construir Esa es otra pabellones. alternativa. Entonces tú tienes una primera alternativa que es la construcción de megapenales que se evaluarán con los expedientes que existen para ejecutar inmediatamente donde corresponda. Una segunda medida es que los penales que tengan una infraestructura que puede ser modificada o ampliada, por ejemplo el de Chiclayo, por ejemplo el de Loreto, debes utilizar la capacidad instalada porque no tenés que repetir espacios públicos. Ahí solo es crear pabellones con medidas de Se habló de seguridad. subdividir también Lurigancho en 4, ¿no? Lurigancho necesita, mira, lo de Lurigancho es terrible porque además tienes concentrado el 6% de la tuberculosis del país Sí, eso me en el 0.2% Es de un la foco población infeccioso penal, impresionante. con 5.000 mujeres que visitan cada día de visita a Lurigancho también y me acuerdo. 1.800 hombres. Eso ya no puede darse. Hay un tema de fondo también. El exceso de carcelería en la prevención, o sea, es decir, cárcel preventiva 50%. Eso es una barbaridad. No, pero eso tiene que ver con el Poder Judicial. Sí, claro, es que hay una facilidad enorme en meter a la cárcel por una cuestión de, por si Y acaso, por te cosas meto. serias no te meten y por tonterías te meten. ¿Cómo Bueno, el se caso de resuelve ese Buscalia tema? y el caso de O alimentos, Cindy Arlet, claro, ¿no? exacto. En Ayacucho. Lo que pasa es que las medidas en el sistema penitenciario suponen una revisión integral del sistema. Hay un proyecto que está en marcha de mejoramiento del sistema de administración de justicia. Pero que eso es terminó la factible, segunda etapa. digamos, Pero hacerlo. por supuesto que sí. Claro, tú no lo puedes hacer aisladamente, ¿no? Si no haces un trabajo de mejorar el sistema de justicia con Fiscalía, con el Poder Judicial, con el Consejo Nacional de la Magistratura, con la Academia, con el Tribunal Constitucional, no avanzas, porque comienzan estas pugnas institucionales donde cada quien defiende su 1,5 metros cuadrado de poder y nadie se da cuenta que si yo hago bien las cosas y tú no, de nada me sirve si capturo y tú no haces bien el proceso, de nada me sirve si tú haces bien el proceso y yo no administro bien las Claro. cárceles. O sea, es Entonces una cadena. esto es una cadena. Y lo Exacto. que nosotros estamos planteando es continuar con esto que llamaron el proyecto de reforma del sistema de administración de justicia, que es una especie de seriajust, pero con participación efectiva y respetando la autonomía del Poder Judicial. Ahora quieren mandar, porque vino acá el presidente alemán, incluso estuvo moviendo el tema, ¿no? Sí, de claro. que se puedan llevar a los presos, a los reos extranjeros los a sus países. extranjeros, por supuesto. Los españoles también te piden a sus connacionales. ¿Por qué no los mandamos todos. allá? Mira, nosotros tomamos una medida legislativa para que se pudiera expulsar a quienes cumplían una parte de la pena, pagaban la reparación civil y demostraban una conducta que no Estas fuera un peligro. burleros, este Ya, tipo de todos gente para su que- casa. Porque eso era más o menos... Y eso va a ser prioritario, Eso es digamos, prioridad. dentro del enfoque de justicia. Eso ya está. Lo que pasa es que se atoró en la ejecución a nivel del Poder Judicial. Incluso hicimos algunos, desde el Congreso, vigilancia para ver a dónde se trababa. Y lo otro son los traslados. Porque esto es para los chicos, ¿no? Pero los grandes, que tienen todavía 10 años o 15 años por cumplir una condena, no tienen por qué costarle al Estado peruano. Y además, en el caso alemán, Alemania quiere Pero recibir quieren a esta que lo persona pidan. Los privada de españoles libertad también te han estado pidiendo. para que además continúe su proceso y cumpla su condena, pero no le cueste al Perú y además tenga dentro de su proceso de reinserción a la familia que también se preocupa de su estado mental, ¿no? Entonces estas cosas hay que hacerlas todas en paralelo, ¿no? Grilletes, penales, el ampliar los penales que tienen espacios para no gastar más dinero en las áreas comunes o en las cocinas, por ejemplo, o en las enfermerías, que todo cuesta. Solamente para que te dé algunas cifras que preocupan, ¿no? Los gruesos. 60 millones anuales en alquileres de locales del sistema de administración de justicia. O sea, eso es falta de capacidad de conseguir la cantidad de dinero que te permite cerrar la brecha pagando los 60 millones, Claro. de manera que a 10 años o 15 tú hayas cerrado la Hay brecha sin casos más costo para el específicos. Estado, Hace ¿no? poco se fugaron de La Oroya y está en el centro de la ciudad. ¿Qué van a hacer con ese tipo Bueno, de Santa penales? Mónica, está en el centro de la ciudad. Y, Lurigancho, ¿no? bueno, Tienes creo la mayor, que la Maranga mayor no depende de población. ustedes, ¿no? Si Maranga- no depende del Poder Judicial. me Que eso parece. es otro error. Tú no Pero- puedes tener a los menores infractores dependiendo del Ministerio del Poder No Judicial. tiene mucha lógica, eso le quería preguntar. hace ¿Qué tiempo, tiene que cambiar hace ahí? tiempo. ¿Es el legislativo o es...? Hay un ¿En qué proyecto nivel de ley? cambio está? No, es que eso pasa por un proyecto de ley porque hay que modificar la norma. Tendría que enviar la iniciativa. Pero es ¿no? que esas son parte de los pedidos legislativos que tienen que darse. Por eso es seguridad y lucha Pero contra la Maranga iría a corrupción. pasar a ustedes, iría a mudarse. ¿no? Todo el sistema. En Trujillo también hay centros de rehabilitación de menores infractores y tú, como ejecutivo, tienes que entender que la cárcel necesita temas de salud, necesita temas de educación y el Poder Judicial no puede. Lo hace y lo hace, digamos, lo mejor que puede, pero eso hay que corregirlo, de manera que esos jóvenes que han cometido un delito, bueno, una infracción, tengan Además, posibilidad está de en reinsertarse. el corazón de la ¿no? ciudad, pues la gente de San Miguel te pide. Y la gente de San Juan de Lurigancho también te pide que Castro y Lurigancho Temas se judiciales reubiquen, que ¿no? tienen implicancias políticas, el indulto a Fujimori.
Es la primera, digamos, papa caliente que les ha dejado en regalito y con lazo el Ollanta. gobierno de Ollanta Humala. Usted ya ha adelantado, Marisol, que está en contra del indulto. El presidente Pedro Pablo Kuczynski también ha adelantado que está en contra del indulto. Entonces, el procedimiento va a ser, digamos, casi un saludo a la bandera, mal dicho, pero... Lo primero es respetar el procedimiento. Hay un procedimiento que debe respetarse, porque además es un indulto humanitario, porque no procede el indulto común, por las razones por las que él fue sentenciado. Tendrá que evaluarse si las condiciones son las mismas que las anteriores, tanto el presidente Kuczynski y yo, antes de ser ministra de Justicia, porque no lo hubiera hecho de ninguna forma ya haciéndolo, no me corresponde, hemos adelantado una opinión. Por supuesto, los informes serán revisados y el presidente puede separarse de ese informe, digamos, con... No, no es vinculante. No es vinculante, pero en cualquier caso, eso no significa que no se deba tratar este indulto y todos los demás con el respeto a su familia, independientemente de que sea una familia política. Hay pues se afecta una serie de situaciones. Entonces hay que tratar eso con mucha delicadeza, respetando todos los procesos, los plazos. Porque acá hay un tema político, no Sí, solamente muy político. Pero que no debiera de... Y parte del problema penitenciario, y yo aquí lo quiero decir con mucha claridad, es que cuando se habla de eso, se piensa siempre en presos emblemáticos, ¿no? Abimael Guzmán. Lo que ocurre es que hay un antecedente, No, ¿no? pero Entonces, Marisol, hay un antecedente. Montesinos. Claro, en el caso del indulto a Fujimori pasó lo siguiente, que en el gobierno de Ollanta Humala, de alguna manera le ofrece el mismo Ollanta Humala a la incentivaron. familia Fujimori, Sí, 2 veces. y luego le niegan el indulto. Claro. Entonces, hoy por alguna razón, unos días antes de que termine el gobierno de Humala, vuelven a presentar el indulto, ¿no? Y Ollanta, aparentemente, no sé si se lo dijo a Pedro Pablo Kuczynski, conversaron de ese tema, pero al final dejó el regalito para el gobierno que viene. Dicen que Cateriano se lo tiró abajo. Bueno, no lo sé, pero digamos que eso es lo que hay, ¿no? Lo real es que está hoy en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y hay que seguir el trámite respetando todas las implicancias que esto tiene, sobre todo familiares, y también respecto del propio señor Fujimori, expresidente ¿Las Fujimori, condiciones ¿no? carcelarias del señor Fujimori son las correctas? Sí, yo creo que lo son, y creo además que lo que hay que determinar es si esas condiciones de privación de libertad pueden afectar el estado de su salud, y eso sí lo vamos a verificar. De hecho, hay informes en el sentido de que las condiciones son las adecuadas. Ustedes no sienten, tienen que ir por el voto de confianza, ¿no es cierto? Sí, claro. Que Pedro Pablo Kuczynski está haciendo todo lo posible para que no le den el voto de confianza. ¿Cómo se le ocurre decir ahora al país en España que le va a robar 30 congresistas a Keiko, que va a intentar robarlo y con prebendas? O sea, y el otro día dijo de que le entraba por la oreja, le salía por la oreja, dijo lo de la lesa humanidad en la República. O sea, se está comprando todos los tickets. ¿No hablan con él y lo hacen razonar un poco? No, por supuesto que no. El presidente... O sea, lo que ha dicho ahora en el país les ha complicado la vida un montón, ¿no? Yo creo que el presidente Kuczynski es absolutamente natural siempre. Excesivamente. Siempre. Y yo creo que eso es bueno. Creo que... Pero le va a complicar el trabajo a ustedes, ¿no? A la hora de presentarse ante el Congreso. Pobre Zavala. No, yo creo que, mira, a diferencia de lo que mucha gente puede opinar, y yo he convivido con el Fuerza Popular 5 años, y he sentido que teniendo una posición política muy clara, distinta a la mía, siempre hemos podido encontrar puntos de encuentro cuando se trataba del país. Si no los provocas. Yo no creo que esto sea una provocación. Decirle que le van a robar 30 congresistas con prebendas no es una provocación. Yo Entonces, la verdad es que no lo voy a calificar, pero en todo caso lo que sí creo es que el país necesita que seamos capaces de diferenciar el debate político de las decisiones que van a impactar el país en los próximos 30 años. Pero y yo sí creo y confío en que Luz Salgado, que es una persona con la que yo he compartido estos 5 años, sabe diferenciar los temas políticos de los temas país. Ella ha tenido un perfil muy adecuado, me da la impresión, en las últimas semanas. Pero, por ejemplo, el señor Galarreta hoy en una entrevista dice que el señor Kuczynski, con esto de señalar que le entra por un oído, le sale por el otro, ya tiene una actitud autoritaria, digamos. Entonces, ante, digamos, afirmaciones de esa naturaleza del propio presidente, reacciones de parte del fujimorismo que no son es que tenemos que convenir, nada templadas, el digamos. presidente no es el rey de la diplomacia últimamente. No Yo creo está que el presidente manejando. Kuczynski ha dicho en su discurso algo que es importante, y es que solos no podemos, ¿no? O sea, que ni el legislativo ni el ejecutivo puede solo. O sea, yo creo que necesitamos un conjunto de decisiones pensando en la unidad y pensando en el país, lo que no va a hacer que pensemos igual, que sintamos igual. Pero de la frase de la marcha. Y que nos ayudemos, No está manejando que bien nos eso. ayudemos todos a que nuestro lenguaje
vaya en la dirección de esta unidad, ¿no? Marisol, usted sabe perfectamente cómo manejar el tema político, ha estado en esa trinchera durante muchísimo tiempo, pero hay algunos representantes peruanos por el cambio dentro del Congreso que también están, digamos, listos a responder digamos, a generar un incendio adicional que no es necesario para el país. ¿Te refieres a Cheput? Me refiero en algunos casos a Cheput, me refiero a, Cheput en otros casos a otros representantes, pero lo importante aquí es que ustedes tengan un terreno fértil, interesante, para que puedan presentarse al Congreso. De lo contrario, no van a lograr ni el 10 o el 20% de lo que ustedes están planeando, proponiéndose. Yo confío en que el lenguaje de todos nosotros se modere, y me incluyo. Porque claro, uno siempre tiene la tentación de contestar cuando no necesariamente sabes ni el contexto, ni lo que podía haber detrás de algo que pudo ser simplemente una broma, ¿no? Entonces, aprender a guardar silencio es un arte en política, es dificilísimo. Pero sobre todo el de arriba. Todos nosotros, todos los que hacemos política, porque en realidad la hacemos por servir al país. Y a veces este juego de ida y vuelta nos hace daño a todos. Pero yo sí quiero rescatar tanto la conducta de la presidenta del Congreso de la República, impecable, en la presentación. Yo he estado en esta y he estado en la anterior, radicalmente distinta, ¿no? Incluso en el manejo del ánimo de quienes fueron a apoyar a un lado o al otro, de ambos. Y también quiero rescatar las palabras del presidente Kuczynski respecto de la unidad y de que solos no podemos. Encontraremos todos los mecanismos de que esto que fue una elección durísima, lo conversamos muchas veces, subida de tono, tonos que no sé si porque yo estuve fuera, nunca antes había visto, me parecía imposible que un país pudiera encontrar un destino con las personas que lo dirigen pues peleándose todo el tiempo. Y yo creo que en ese esfuerzo tenemos que estar todos, ¿no? Tenemos que aprender a discutir y a discrepar sin atacar al mensajero. No, tener que reaprender. No, el presidente bueno, volviendo al tema, solamente enseñarnos. otra pregunta de tipo político, que es en el tema de Fujimori. El arresto domiciliario. El presidente Kuczynski ha dicho que está dispuesto a firmar a firmar una ley de arresto domiciliario. Sí, claro. Pero Fuerza Popular ha dicho que ellos no van a presentar ningún proyecto, ninguna iniciativa en ese sentido. Peruanos por el Cambio debería, digamos, plantear una iniciativa en ese sentido o no. Mira, esa es una decisión que tienen que tomar los parlamentarios. Sin embargo, lo que sí sé decir es que, y vuelvo al tema anterior, cualquier política penitenciaria tiene que ser dirigida no al presidente Fujimori, no a Montesinos, no al señor Antauro Humala, no a Martín Belaunde, no a Imael Guzmán. Tiene que ser una política general. Y hay políticas generales pero si es general, tendríamos que excluir a... Narcotráfico y terrorismo es distinto. Y no porque se trata de Imael Guzmán, sino porque ya existe en la legislación diferencia entre tratamiento en el narcotráfico, en el terrorismo y en el crimen organizado por la naturaleza del delito. Tú puedes detener 24 horas a una persona que delinque y puedes detener 15 días a un narcotraficante y a un terrorista. Y eso se tiene que repetir en beneficios penitenciarios, en muchos casos anularlo. O sea que yo ahí no creo que exista el riesgo. Y si el riesgo existiera... Y secuestro agravado, que está, digamos, es una de las acusaciones que tiene Fujimori, ¿encajaría dentro de estos... Mira, solo narcotráfico graves y terrorismo tienen un tratamiento diferenciado. En la todo ley, lo demás, en la ley. Todo lo demás no lo tiene. No, que no tiene son beneficios. Es otra cosa, y otras cosas. Pero en general, cualquier norma debiera ser para todos, ¿no? Porque parte de la problemática penitenciaria, esto se dio, ¿saben cuándo? Cuando tenía que salir alguna de las personas privadas de libertad por terrorismo o por corrupción en la época del primer gobierno del expresidente Fujimori, y el TC en su momento interpretaba la decisión en función de quien pedía los beneficios. Claro. Entonces se fue cambiando las reglas y los beneficios. Si tú tenías que salir y decían, no, ya no se aplican, ahora se aplica el 7x1. Entonces eso no se puede hacer porque te genera una distorsión que es la que tenemos hoy en el sistema, ¿no? Igual que los parches en el Código Penal. Supongo que va a corregir. Tiene que corregirse. ¿No crees que hubiera sido una buena jugada de extender el ramo de olivo a los fujimoristas? ¿Que la bancada de oficialista hubiera votado por Luz Salgado? Esa es una decisión que se tomó al interior de la bancada y que yo, por supuesto, respeto, ¿no? Yo hubieran fumado más la pipa por la paz. Yo tengo formas más
más de conversar, ¿no? Es mi personalidad. El PPC siempre ha sido pactista. No, yo voy a la guerra a matar. Yo no puedo ir a una guerra con peruanos que quieren un país mejor igual que yo. Yo lo que puedo tener es discrepancias. Pero no puedo estar pensando que el otro que piensa distinto es mi enemigo. Por eso, hubiera sido muy así- fácil votar por ella, hubiera sido como un gesto para bajar la tensión. Y ahí hay decisiones que se han tomado y que hay que respetar, pero lo que sí creo es que debe construirse un diálogo fluido, manteniendo, por supuesto, la individualidad, porque también es bueno para el gobierno un legislativo que haga control político. Es muy bueno, porque la corrupción Es la más no honra, debe sí. ser avalada por nadie. Y si tú tienes a alguien que te está vigilando y que te está haciendo control político constante, te está interpelando, es bueno para el país. O sea, decir, por ejemplo, Keiko Fujimori, que diga que ellos lo que van a hacer es aprobar los proyectos de ley y las reformas que tenían previsto para eventualmente un gobierno, ¿es correcto? Absolutamente consecuente, además es lo que tienes que hacer. Si tú dices que O sea, vas a... no lo entiende usted como un ¿Cómo? obstruccionismo. No, por supuesto que no, al contrario. Además creo que vamos a coincidir que casi el 70% del plan en materia de seguridad ciudadana se parece. Así que todas las medidas legislativas para las que vamos a pedir facultades delegadas están dentro de este concepto. Entonces yo la verdad no lo he visto además, Mónica. Sería faltar a la verdad decir que en estos 5 años yo he encontrado una posición obstruccionista de parte de Fuerza Popular. Lo que sí he encontrado es mucha bronca política, eso sí. Eso sí, no han perdonado una, pero no he encontrado que en las grandes decisiones del país haya habido oposición. Al contrario, muchas normas se aprobaron porque el PPC, el APRA, en su momento Acción Popular y Fuerza Popular las respaldaron porque muchas veces el gobierno del presidente Ollanta no tenía un reflejo en sus parlamentarios. Acuérdense de la ley Servir, tuvimos que salir nosotros a explicarla. Ahora usted tiene dos frentes, Poder Judicial, Ministerio Público. Sí, tengo varios frentes. ¿Cómo se maneja con estos que son...? Yo he tenido con ambos, cuando fui presidente de la Comisión de Justicia, excelentes relaciones. De hecho, pudimos trabajar con ellos la única modificación integral que se dio al Código Penal, al Código de Ejecución y al Código Procesal. Se modificaron, en ese momento habían 400 parches al Código Penal, hoy ¿Qué debe van haber a hacer con- 500. ¿Qué van a hacer con el Código Penal? Qué bueno que lo mencionó. Yo creo que debiéramos de plantear una iniciativa legislativa, Pero no se pudo aprobar. perdón, ¿O no se pudo pedir modificar, facultades mejor dicho? delegadas. Yo creo que debiéramos, porque es urgente. Un Código Penal que tiene penas de 10 años para un bien jurídico protegido que no es vida y tiene sanciones menores, como la de Ayacucho, para un caso como ese, te genera una sensación de impunidad y de falta de justicia que tiene que Y terminar. Guren, ¿no? que nos quería meter presos a todos los periodistas. Y Guren está endureciendo la parte Eso, de información. eso es un tema que hay que solucionar también, porque democracia sin libertad de expresión no camina. Sí, pero Guren, que es su partido, era bien facho para Habían eso. posiciones distintas. Yo Muy creo que eso es ¿Está de legítimo. acuerdo con Eso es el bueno. indulto a la Muy facho señora era. Buscaglia? Sí. Y está de acuerdo en todo Y también caso, estuve de acuerdo con la sanción. bajar pero- con pero las es excesiva, penas ¿no? de la ley de flagrancia en el caso de agredir a la autoridad. Yo creo que el problema con este caso en particular es que, claro, como ella se acoge inmediatamente, El abogado fue malo. ella termina teniendo se aplicó la ley, además se le ha cargado Sí. el tema al juez y en realidad el juez lo que hizo fue aplicar la norma, O sea, ¿no? pero lo que Porque está mal es, digamos, lo que la está mal norma es la misma. proporcionalidad, porque Claro. nadie puede pretender que no se sancione Es que faltar respeto a la según autoridad. tengo entendido, Claro, eso está bien. La norma se dio durante las manifestaciones antimineras que agredieron a policías, casi los matan, ¿te acuerdas? Sí, de claro, estos espartacos? claro. Pero no era pues Pero- para una ciudadana en el aeropuerto. Pero pues. es que la ley se aplica, es el principio de legalidad. Era para un salvaje que le rompiese la cabeza al policía. El los principio de espartanos. legalidad- Ninguno de esos salvajes está, Está en la preso, cárcel. claro, Es ninguno que de esa es la sensación de impunidad Claro. que señalo que confunde a la ciudadanía. Entonces necesitamos justicia. Y eso parte del Poder Judicial, de la Fiscalía, también del Ministerio de Justicia, sin duda, para que haya accesibilidad, ¿no? La gente no denuncia, el 41% de los delitos es el robo de la cartera, del celular. La gente no denuncia, nosotros no denunciamos porque pierdes tiempo, porque crees que no va a pasar nada. no. Claro. Entonces necesitamos tener un registro. ¿Crees que hay indiferencia de la autoridad y se acabó, no? Entonces eso hay que corregirlo. Y eso no es percepción, eso es realidad. O sea, uno va al Poder Judicial cuando es inocente y pierde más tiempo y le cuesta mucho más encontrar justicia que al culpable. Me comentan algunos del Poder Judicial, que bueno, no es su competencia, pero me dicen que un problema de que esté tan lleno de trabajo el Poder Judicial es que es muy barato litigar. Que no hay- Que cualquiera mete por muy Yo poco creo que dinero, no mete hay, un juicio. Dice. no creo que no hay sanción por el litigante irresponsable. Dice que es muy barato litigar. A mí hubo un señor que me puso... Debería ocurrir como, le deberían cobrar al Oiga, litigante yo- responsable. Exactamente. Yo le Exactamente, cuento un caso. exactamente. A mí el mismo tipo me metió 27 juicios sobre el mismo tema. A todos. Y me volví a abrir, ya sabes. Y que en me otro volví a abrir, juzgado, me volví el a abrir. innombrable. El innombrable. 27 juicios. O sea, y yo decía, pero si es absurdo, ¿no? Y eso es acoso.
Es hostigamiento. Pero no hay sanción. Que es tonto, O sea, claro. entonces el abogado sigue cobrando. Ahora, hay abogados que son absolutamente profesionales. Yo no podría pensar en una reforma integral del sistema sin contar con el colegio de abogados. O sea, hay que hacer el trabajo y tiene que entrar todo el mundo. Pero eso lo puede hacer usted o tiene que ser Poder Judicial. Existe el ya un litigante proyecto. irresponsable. Hay un proyecto ahora para modernizar el sistema de administración de justicia que está en su segunda etapa, que ha funcionado bien, pero como era piloto, nadie lo ha visto. Todo el mundo dice, no ha funcionado. No ha funcionado bien. Se ha creado, por ejemplo, el expediente digital en Lima Norte. Esas cosas hay que mantenerlas, pero a gran escala. Eso necesita presupuesto. Por eso te hablaba de los 60 millones de costos en alquileres. Pues eso es una barbaridad. Una última pregunta. El tema de la denuncia que dejó el gobierno también anterior, el Ministerio de Defensa contra el programa periodístico Panorama y los periodistas de Panorama. Bueno, o sea, ya el ministro de Defensa adelantó que no va a continuar con eso. Ya, pero no se puede tampoco retractar en la denuncia. Detener en la maquinaria. Claro. Lo que puede hacer, primero que no tenemos todavía definido quién va a ser el procurador de defensa. El ministro de Defensa me ha adelantado que la idea es, digamos, en el futuro inmediato, tener un sistema de procuradores que defienda al gobierno, al Estado y no al gobierno de turno. Ese es el camino Pero sí van a inmediato. mandar una comunicación diciendo que ellos desisten de... Se va a revisar ese caso en particular para buscar los mecanismos, porque no es una buena señal que se sancione a quien hace una denuncia sobre hechos de corrupción Y todos tan estos graves, casos ¿no? de Toledo, Ignadín y Ollanta, ¿cómo se van a manejar? Son Todos casos los políticos casos, tan complicados. Todos los casos que están en el Poder Judicial van a tener la garantía absoluta de independencia y de autonomía, y los procuradores harán su trabajo Que va defendiendo los Toledo intereses mucho por la del casa de Estado. Kuczynski últimamente. En eso el presidente Kuczynski ha dado su absoluto respaldo porque las procuradurías sean autónomas. Y además nosotros coincidimos en el informe de Martín Belaúnde Locio, se aprobó por unanimidad en la comisión y luego por el pleno, pero estos tiempos parlamentarios Justo nos sobre ese frustraron. caso solamente, ¿se debería reponer a la procuradora Julia Príncipe? Yo creo que se debe contar con Julia Príncipe de todas maneras, porque es una mujer que ha demostrado fortaleza, tiene credibilidad, y yo pienso en Julia Príncipe para muchas Y cosas. Martín Belaúnde podría ser colaborador eficaz. Eso Hay un depende tema de la ahí porque es fiscalía. cabeza, ¿no? Eso depende de lo que Porque desea si no va a cantar Fiscalía. como un canario. Si es que... No, y lo que se tiene que hacer también en el caso del señor Belaúnde es revisar un poco su situación, ¿no? Entiendo que tiene un problema médico, que ya tiene 3 meses, hay que revisar un poco eso y si sus condiciones de privación de libertad como estaba, acuérdense que le habían dado, él se quejó en su momento cuando nosotros fuimos de un tratamiento excesivo, aislamiento celular, así que eso hay que revisar, pero el tratamiento tiene que ser para Se va a todos. flexibilizar. No necesariamente, ¿no? Ya, Se va a hay que revisar si estudiarlo. efectivamente tiene o no tiene Ok. un caso de salud que requiera una atención especial. Muy buena suerte, porque Muchas chamba... gracias, Chamba va a haber y mucha. Y él, Mucha. al presidente que no le esté robando a los congresistas al No, otro, el que presidente le Kuczynski. gusta la Manejen broma. con mayor tino el tema político, que Sí, creo que es sí. importante para el momento. Muchas gracias. Muchas gracias a usted.